basales en todos estos puntos, ya los núcleos basales entonces, ya sus conceptos, sus componentes. Recuerden, núcleos basales es para regular la vía extrapiramidal, como hemos dicho, forma la parte extrapiramidal y regula la vía piramidal, ¿ya? Entonces parte de la vía extrapiramidal. Ya tenemos quiénes son los componentes de los llamados núcleos basales, están todos. Y ahora vamos a ver la cápsula interna. Este corte que ven acá es un corte transversal. El corte que habíamos visto en este punto era un corte coronal. Ya, este es un corte coronal. Y como pasaba por el cuerpo mamilar, se llamaba corte de Charcot. No es cierto, es un corte de Charcot, es un corte coronal. Ya. Pero el corte que estamos viendo acá, este es un corte transversal. Un corte transversal. En ese corte transversal, entonces vas a tener lo que viene a ser algunas estructuras del núcleo basal que va a aparecer. Esto sería la parte frontal, esta es la parte occipital. Pueden ver claramente acá el surco calcarino, es el surco calcarino. Acá tienen los ventrículos laterales y estas cosas son los llamados cuerpos callosos. Ya, ahora, frontal, occipital, parte temporal, y acá entonces tendrías, vamos a poner numeritos, 1, tendrías a 2 y tendrías a 3. 1 se conoce como cabeza del núcleo caudal. Ahí está la cabeza del núcleo caudal. 2 viene a ser el tálamo. Y 3 viene a ser el núcleo lenticular. Entre estos 3 es que se encuentra la llamada cápsula interna. ¿Cuál es la cápsula interna? Justamente todo lo que voy a pasar de color amarillo. Todo eso se llama cápsula interna. Y que acá sería igual todo esto. Es una parte, esta es la parte de la rodilla y hacia acá está la parte. Esa es entonces la cápsula interna. Ya. ¿Quiénes son las estructuras que limitan la cápsula interna? Ya, van a ser 3: el núcleo caudal en su cabeza, el tálamo y el núcleo lenticular. Esos 3 van a limitar a la cápsula interna. Entonces, A, B y C, que sería lo mismo que decir acá, A, B y C. ¿A quién viene a ser? A viene a ser la cápsula interna brazo anterior. B viene a ser su rodilla y C viene a ser su brazo posterior. Brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Ya, la cápsula interna brazo anterior se encuentra entre ¿quién? Se encuentra entre 1 y 2, 1 y 3. ¿Quién es 1 y 3? 1 ya tienes el núcleo caudal cabeza y 3 núcleo lenticular. La rodilla se encuentra entre 1 y 2. Entre lo que es núcleo caudal y tálamo. Y el brazo posterior se encuentra entre 2 y 3. Está cada uno, entonces sus límites. Ya. A esto entonces se conoce como cápsula interna. ¿Por qué es importante la cápsula interna? Ya, la cápsula interna es importante porque toda esta cápsula interna es muy importante porque allí confluyen las neuronas, ya, neuronas corticales, ya, neuronas corticales que se dirigen a las regiones subcorticales.
Muy bien, chicos, ahí confluyen todas las neuronas que van de corteza cerebral hacia abajo, al fondo de la corteza. De ahí entonces, ¿qué tienes esto? Rodilla. Ahí dice rodilla. Acá no lo dicen brazo anterior, lo dicen segmento anterior. Y este otro sería el segmento posterior. Ahí está. Ahora, ¿qué vía viaja en el brazo anterior? Vía córtico-continua. ¿Qué vía viaja en la rodilla? Eso es el córtico muscular, la vía córtico. O se le llama fascículo geniculado. ¿Por qué se llama fascículo geniculado? Porque va con la rodilla y rodilla es lo mismo que geni. ¿Qué más? Luego tienes la vía piramidal. Chicos, si les preguntan por dónde pasa la vía piramidal, eso pasa por el brazo posterior. O sea, vía piramidal es lo mismo que vía córtico-espinal. Vía piramidal es lo mismo que vía córtico-espinal. ¿Ya? Muy bien. Aquí como un homúnculo también. Aquí como un homúnculo. ¿Ya? ¿Cómo es eso? La cabeza, todas las neuronas que van a mover la cabeza pasan por la rodilla. Ah, ya. O sea que si yo me lesiono la rodilla de la cápsula interna, me va a dar parálisis facial, sí, media cara paralizada. Ya, es para la cara sobre todo. Y lo que es brazo posterior, primero es miembro inferior. Tronco, todo eso, y finalmente en la parte distal el miembro superior. Así es, chicos. Ya. Entonces, acá tienes miembro superior y miembro inferior. Miembro inferior y miembro inferior. Por esta parte posterior de esta, estamos observando, mira, el tálamo tiene dos cosas, ¿no? El tálamo tiene acá dos cosas. Dos cositas atrás, se llaman cuerpos geniculados. Cuerpo geniculado externo, medial o interno, y cuerpo geniculado externo o lateral. Y estos cuerpos geniculados, los dos tienen correlación con una mnemoteca que es el AEPI. Ya, AEPI. Esto que es interno y esto que es externo. Esto es lo que lleva la vía visual, y esto es lo que lleva la vía auditiva. En el tálamo, ¿cuál viene a ser la estructura que recibe las neuronas de la audición? Viene a ser el cuerpo geniculado interno. ¿Y cuál viene a ser el núcleo que recibe las neuronas de la visión en el tálamo? El cuerpo geniculado externo. Así es. Ya. Ahí está entonces la radiación, por eso le llaman esto auditiva, y tienen la radiación óptica. ¿Por qué brazo de la cápsula interna pasa la radiación auditiva y radiación óptica? Brazo posterior. Por ahí va a pasar también. Chicos, esto es el sitio donde más hemorragias, famosos derrames cerebrales ocurren. Aquí es. Este es el lugar de los derrames cerebrales. ¿Por qué? Imagínense, estos derrames tan grandes. Imagínense, chicos, un sangrado acá. ¿Qué neurona se va a agarrar? Toda la neurona motora de medio cuerpo. Es acá cuando sangra, ¿no? El cerebro, que se producen las llamadas hemiplejías.
Su lesión de esto es que produce la llamada hemiplegia contralateral. Dicen, medio cuerpo completito se ha paralizado. Bueno, era hipertenso, discutió con su pareja o con su familia y de ahí quedó paralizado. Medio cuerpo. ¿Qué pasó? Se reventó una de las arterias. Estas arterias que van a irrigar específicamente a esto son las llamadas arterias de la hipertensión arterial. ¿A quién pertenece? A la cerebral media. ¿Cómo se llaman esas arterias? Que son ramas de la cerebral media y que van a irrigar sobre todo la cápsula interna. La cerebral media, chicos, va por el surco silvio, por si acaso. Estas arterias se llaman las arterias lentículo-estriadas de Charcot. Su nombre lo dice, lentículo. ¿Por qué lentículo? Por núcleo lenticular. Estriadas. ¿Por qué estriadas? Porque te había dicho que aquí hay una conexión. ¿Cómo se llama la parte más oscura? Putamen. ¿Cómo se llama esa parte 1? Globus pálido. Si tú conectas el globus pálido con el putamen, con ese puentecito que está ahí, ahí es donde se forma el llamado cuerpo estriado. ¿Qué es el cuerpo estriado? Globus pálidos más putamen. Ahí está, conectado en ese punto. Por eso se llama lentículo estriada de Charcot. Esas son las famosas arterias de la hipertensión arterial. Tienen nombre propio. Esas son las llamadas arterias de la HTA. Arterias de la HTA, de la hipertensión arterial. Son las arterias que más se van a afectar en la hipertensión arterial o que más lesión van a producir. El lugar más típico para producir una hemorragia dentro del cerebro, llamada hemorragia intraparenquimal, eso es la zona típica. ¿Cuál es la zona típica? Cápsula interna, globus pallidus, el núcleo caudado y lo que es tálamo o putamen. Esto no es globus pallidus, es núcleo caudado. Núcleo caudado. NC. Ese es el núcleo caudado. Ya está. Ahí es sitio típico, chicos, ¿no? Por eso cuando se hace tomografía, un corte transversal y ahí siempre se encuentra el sangrado. Ya, ahí generalmente se encuentra el sangrado. ¿Cuál es la localización típica de una hemorragia? La localización típica más común de una hemorragia intraparenquimal o intracerebral es núcleos basales. ¿Qué parte de núcleos basales? Putamen. Este es el lugar más común. De ahí obviamente está por globus pallidus, también está cápsula interna, brazo anterior, brazo posterior, todo eso. ¿Y por qué más el putamen? Porque es irrigado por las arterias lentículo-estriadas de Charcot. Es la llamada arteria de la hipertensión arterial. Le llaman la arteria de la hipertensión arterial a las arterias lentículo-estriadas de Charcot. Son las arterias que más se rompen cuando hay crisis hipertensivas o cuando sube mucho la presión. Ya, no se olviden entonces el chicos, ¿ha quedado claro esto? Sí, cápsula interna, entonces ya saben, cápsula interna viene a ser una estructura fundamental en el paso de las neuronas. Ahora, vamos a ver en el siguiente esquema. Dice que ahí confluyen todas las neuronas, ¿no? Que vienen de la corteza, y así es cierto. Veamos entonces el siguiente esquema. Ya, a ver. Y ahí está. Esto mucho mejor todavía, ahí está. A esto me refería, chicos, cuando les decía justamente cápsula. ¿Qué viene a ser esto? Tálamo. ¿Qué es esto? Núcleo lenticular. Es la núcleo lenticular. Ahí tienes el tálamo. Ya. ¿Y qué estamos observando en todos estos puntos? Ya. A ver, ahí es la cabeza del núcleo caudal. Y este es el tálamo. ¿Qué estamos observando ahí, chicos? Neuronas del tercio inferior, tercio medio, tercio superior, del lobulillo paracentral. Toditos al final confluyen ¿dónde? En este punto. ¿Cómo se llama este punto donde van a confluir las neuronas? ¿Cómo se llama ese punto? A eso se conoce como cápsula interna. Ahí está la cápsula interna.
Ahora, imagínense un sangrado acá. Un sangrado chiquito nada más. Ahí está. Ese es un sangrado. Eso es una hemorragia. Hemorragia intraparenquimal. Te pregunto, si ahí sangrara intraparenquimal, si ahí sangrara, ¿no? Nuestro cerebro, todas estas neuronas es como que finalmente, chicos, se paralizaron, se lesionaron. Y si se lesiona la vía motora, ¿se acuerdan? La vía motora era la que descendía, pero a la vez la vía motora era la que cruzaba. ¿Dónde se decruzaba? En el bulbo raquídeo. ¿Cuánto por ciento se decruza? 90% de las neuronas. Del hemisferio izquierdo, mira, hemisferio derecho. ¿A dónde se va? A la médula espinal del lado izquierdo. Derecho acá y médula espinal izquierdo. Así se decruza. Derecho, izquierdo. Entonces tienes acá cómo esto pasa al lado contrario. Y cómo el otro pasa al lado contrario. Ahí está entonces la decruzación de las piedras. Cuando acá se lesiona, entonces significa que la persona, cuello, miembro superior, ya chicos, ahí está. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Listo. Ya, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cuando hay una lesión en cápsula interna, ocurre esto. Se paraliza la mitad de la cara completa. Se paraliza todo el miembro superior del lado contrario. Y se paraliza todo el miembro inferior. El tronco. ¿Cómo se llama esto? Hemiplegia. Mejor llamado, para poder describir la localización topográfica, parálisis. Si es cabeza, fascio. Si es miembro superior, braquio. Y si es miembro inferior, crural. Ahí está completo la descripción. Es una parálisis fascio-braquio-crural contralateral. Contralateral. ¿Por qué? Porque acuérdate, cuando esto está lesionado en el cerebro, es al lado opuesto. ¿Qué hemisferio se ha lesionado acá, chicos? ¿Qué área 4? ¿O qué cápsula interna se ha lesionado? Para esto. Cápsula interna, ¿derecho o izquierdo? Derecho, porque esto es izquierdo. Entonces la cápsula interna afectada es el lado derecho. Y eso, cuando se lesiona, es que te produce parálisis de cada miembro superior y miembro inferior. Eso solo ocurre cuando la lesión es en cápsula interna. Ya, eso solo ocurre cuando la lesión es en cápsula interna. A eso se llama famosa hemiplegia. Esa es la hemiplegia. Muy bien. Ya, hasta ahí está claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos la cápsula interna, ya saben por qué es importantísimo. Ya, ahí tienen la importancia de la cápsula interna. Ya. Y acá entonces la corteza motora primaria, creo que esto ya les había hablado del homúnculo del Penfield. Este es el homúnculo del Penfield, y por eso les dice, chicos, homúnculo del Penfield. Y hablábamos justo de ello, decíamos, ya, esto es miembro inferior, mira, hacia el oblío paracentral, este es el oblío paracentral, este es el tercio superior, este es el tercio medio, este es el tercio inferior. Tercio superior, medio e inferior. Ahí están los 3 tercios. Y en esos 3 tercios, ¿qué estás observando? El tronco, acá el tronco. Aquí está el miembro inferior. Aquí está el miembro superior en el tercio medio y ahí está la cara o cabeza. Ese es el homúnculo. ¿Cómo se llama el área que contiene todo esto? ¿Qué área es esto?
4, o llamamos circunvolución pre-Roland. ¿Se acuerdan? Porque este punto, todo esto, es el surco de Roland. Y ese es el área 4, chicos. Todo eso de moradito es el área 4 y del homúnculo de Penfield. Muy bien. Entonces, de esa área 4, ¿qué nacen las neuronas? ¿Dónde confluyen todas esas neuronas? En la llamada cápsula interna. ¿Dónde decusa? En el llamado bulbo raquídeo. Ahí está. ¿Qué dice? Decusación piramidal. ¿Qué dice? Cápsula interna. ¿Cómo se llama la vía? Si va de corteza a médula espinal, se llama vía córtico-espinal. Ascórtico-espinal o llamado vía córtico-espinal. Vía córtico-espinal. Ahí está la decusación piramidal. ¿Ves? Que decusa el lado contrario. Entonces, ¿qué viene a hacer este acá? ¿Qué neuronas son? ¿Primera o segunda neurona? Primera. ¿Y esta que ya hace sinapsis en médula? Segunda neurona. ¿Y es la que llega a dónde? Al músculo, que es el músculo esquelético. Músculo estructural. Listo, chicos. Ahí está entonces. Entonces dice el homúnculo de Penfield es el que ejecuta. ¿Quién planifica? El área premotora, área 6. ¿Quién planifica el movimiento área 6? ¿Quién ejecuta? Es el área 4. Es el que ejecuta la actividad motriz. Dice que 30% de estas neuronas están en el área 4, 30% en el área 6, que es la premotora, y 40% están en el área 3, 2, 1 y 5 y 7, que vienen a ser las áreas somatosensoriales. Que por ahí, este es un dato más de fisiología. Ya, fisiología. Pero en líneas generales en anatomía se habla del área 4 como la gran área primaria de la corteza motora. Chicos, ¿con qué área nos movemos entonces? Área 4. Es el área 4, el área que nos mueve. Muy bien. Siguiente punto. Y este es el sistema motor integrado. Miren, en realidad lo van a ver mucho más en fisiología y solamente voy a describir y destacar a lo que es las dos neuronas. ¿Qué es ahí? Corteza piramidal. ¿Qué significa que sea corteza piramidal? ¿Qué área es? El área 4, pues. Entonces, en esa corteza, ¿quién nace? La primera neurona. ¿Cuál es la primera neurona entonces? Aquí voy a poner. ¿Por qué está en forma de triangulito, chicos? ¿Por qué está como triangulito? Porque la primera neurona tiene forma de un triángulo, de una pirámide triangular. ¿Y cómo se llama esta primera neurona que sale así, del área 4? Se llama célula giganto piramidal de Betz. Por eso se llama vía piramidal también, porque estas neuronas que nacen, las primeras neuronas son neuronas piramidales, giganto piramidales de Betz. ¿Dónde están eso? En el área 4, en la corteza motora. Desde ahí entonces mira este axón cómo va a salir, este axón cómo va, ¿hasta dónde? ¿Dónde hace sinapsis, chicos, esto con la segunda neurona? ¿Dónde hace sinapsis con la segunda neurona? En la médula. ¿En qué hasta? Anterior. Y mira cómo la segunda neurona está. Entonces se supone que dice motoneurona del asta anterior de la médula espinal. Ahí está. ¿Dónde está la segunda motoneurona? En el asta anterior de la médula espinal. Ahí está la segunda. La primera motoneurona en la corteza motora, área 4. Entonces, esto es primera neurona y esto es segunda neurona. Pero nosotros hemos visto la vía piramidal, chicos, solo como primera y segunda. Y se acabó. Miren, aquí que hemos visto. Ahí está. Primera neurona, segunda neurona y se acabó. ¿Ustedes creen que es tan simple como eso? Esto es anatomía, pero esto es fisiología. ¿Por qué? Porque esa primera neurona, además de ser primera neurona, tiene la corteza que lo regula. ¿Quién regula la vía piramidal? La vía extrapiramidal. ¿Y quién era la vía extrapiramidal, chicos? Los llamados núcleos basales. ¿Quiénes? Tálamo, ¿no? Núcleo caudado. ¿Qué más? Núcleo lenticular. ¿Y en el núcleo lenticular quién estaba? Globus pálidos y putamen.
¿Quién más estaba? El núcleo subtalámico. ¿De quién? De Luis. También estaba el locus Níger. Chicos, todo eso son los núcleos de esta vía extrapiramidal. Y te das cuenta que de ahí salen, miren, aferencias que van a llegar a regular a quién, sean a los núcleos a nivel de lo que es cerebelo, sea a nivel de tronco, pero principalmente a nivel de médula. Todos esta vía, mira cómo mandan aferentes. ¿A quién regulan finalmente? A la neurona que sale, la segunda neurona. Chicos, todos van a confluir a regular la segunda neurona. Entonces, ahí está el efecto regulador de la vía extrapiramidal. O sea, que puede tener un efecto positivo o un efecto negativo. Si es positivo, básicamente actúa con ¿qué neurotransmisores? GABA o bien dopamina. Estos dos neurotransmisores, chicos, son sobre todo inhibidores. A ver, voy a colocar acá, negativo. Mientras que si es positivo, ahí tienes glutamato. Ya tienes acetilcolina. Ahí está. Entonces, esto va a actuar inhibiendo o estimulando a la vía piramidal. Así serían básicamente sus efectos. ¿Qué otra estructura del tronco va a actuar regulando esta vía, a esta segunda neurona? El núcleo rojo. ¿Dónde se encuentra? En el mesencéfalo, chicos. Este es el mesencéfalo. ¿Dónde se encuentra el núcleo rojo? Mesencéfalo. Ya está, hay otras como el núcleo vestibular, el núcleo olivar, etc, etc, pero al final todos, absolutamente todos, van a regular a la segunda motoneurona. ¿Y esto a dónde sale finalmente? Al músculo. Músculo esquelético. Listo, chicos. Con eso entonces tienen ahí la vía piramidal. Por eso a este sistema se le llama sistema motor integral, porque no solamente es primera y segunda neurona. Ya ven que para que pueda el movimiento darse, porque esto es el que ejecuta el movimiento final, finalmente tienes otras vías más que regulan a esta vía. ¿Y quiénes son? El núcleo rojo, los núcleos basales, el cerebelo, el núcleo olivar inferior, el núcleo vestibular, la formación reticular, que todos van a ir hacia dónde? A esa segunda neurona, para poder finalmente sacar el movimiento esperado, el movimiento que se quiere. Si algo de todo eso falla, o se cae el tono, o se cae la coordinación, no hay coordinación, o hay movimientos anómalos, como el temblor y todo eso, ¿no? Y entonces, chicos, todo eso viene a ser ya parte de las fallas de estas vías que vamos a estar regulando a esta segunda neurona. Bueno, ya está. Entonces, chicos, no se olviden ya, primera neurona, segunda neurona, y la que es bien regulada es la segunda neurona. Y ahí está la acción de la vía extrapiramidal. Básicamente para eso había hecho esta diapositiva, o la estaba presentando, para que ustedes vean la importancia de los llamados núcleos basales. Aquí están los núcleos basales. Ya, esos son los núcleos basales. Pasamos. Diencéfalo. El diencéfalo es la parte profunda, la región profunda del cerebro. O del encéfalo. El diencéfalo, entonces, ¿qué comprende? Tres cosas importantes. ¿Cuáles eran los componentes del diencéfalo, chicos? ¿Cuáles eran los componentes del diencéfalo? Eran tres. Tenías uno acá, tenías, a ver, vamos a colocarlo, a ver, con sus números que corresponden, no sé si está. Ya, vamos a colocar uno. Después vamos a colocar, si está 4, sí, 4. Y finalmente 5. 1, pero con 1 ya no sería como H. H, el 5 y finalmente el 4. Finalmente el 4, chicos. El 4 es, por si acaso, todo lo que voy a pasar de amarillo, todos esos 4. No solo ese puntito, el 4 es todo. ¿Quién viene a ser H?
hipotálamo. Eso es el hipotálamo. Observen esa estructura, mira, el hipotálamo, esa cosita de adelante nada más. ¿Qué más? Luego tienes el 4. ¿Quién es 4? Tálamo. ¿Y quién es 5? ¿Cómo se llama esa cosita que está centrada como una colita? Epitálamo. Epitálamo, o llamado también glándula pineal. Esa es la glándula pineal, chicos. Esos tres son los componentes del diencéfalo. Eso se estudia como diencéfalo. Voy a pintarlo de rojo entonces el epitálamo o glándula pineal. Entonces los componentes del diencéfalo son tálamo, hipotálamo y epitálamo. Esos son los tres componentes del diencéfalo. Todo el resto en torno a eso ya vienen a ser estructuras que limitan a ese diencéfalo. Uno es la que viene de acá. ¿Cómo se llama esta estructura que unía pilar anterior del fornix con la rodilla del cuerpo calloso? Porque esta es la rodilla. ¿Cómo se llamaba? Uno. ¿Quién es uno? Septum lúcido. Ahí está septum lúcido, chicos. Este es el septum lúcido, ¿no? Que une el pilar anterior del fornix con la rodilla de la cápsula interna. Entonces ahí está el septum lúcido. Ahí está el septum lúcido. ¿Qué más hay? Bueno, ¿eso es parte del encéfalo? No. El septum lúcido es parte del telencéfalo. O sea, eso es arriba. Telencéfalo. Cuerpo calloso, ahí está el cuerpo calloso con su rodete, pico, rodilla y cuerpo. ¿Qué más hay? Pilar anterior del fornix, que ya estamos viendo, ese es el 3, ahí está. El cuerpo calloso 2 con todos sus componentes. ¿Cuáles son los componentes del cuerpo calloso, chicos? Rodilla, cuerpo, ¿qué más? Rodete, o esplenio se llama, y pico. Todo eso vienen a ser los componentes del cuerpo calloso. Y luego tienes al tálamo, que ya estamos viendo ahí, la glándula pineal, ya, que secreta ¿qué cosa? Melatonina, y lo secreta durante la noche, en el descanso. El dormir de noche con luz apagada es necesario, porque esa glándula pineal secreta básicamente melatonina. Esta acá secreta melatonina. ¿Dónde secreta melatonina? De sus células. ¿Cómo se llaman sus células? Pinealocitos. Los pinealocitos. Luego tienes A6. Chicos, estos dos puntos que voy a marcar son muy importantes. Dos puntos de verde. Miren acá. Eso es uno. Ahí está. Y el otro punto de verde, esto de acá. Está ahí. Ahí están los dos puntos de verde que he marcado. Esos dos puntos de verde se llaman comisuras blancas. ¿Cuál era la comisura blanca más grande del cuerpo humano? El cuerpo calloso, lo dijimos ayer. Cuando hicimos cuerpo calloso, ya, ahí justamente pusimos, y mencionábamos de este, y decíamos, la comisura interhemisférica, la comisura blanca más grande es el cuerpo calloso, la que conecta cerebro con cerebro. Pero hay otras comisuras, sí, una que está delante y otra que está atrás. ¿Cómo se llama esta comisura que está atrás? Comisura blanca posterior. ¿Y cómo se llama esta comisura blanca que está delante? La comisura blanca anterior. Así está, chicos. Ahora, la pregunta es, ¿y qué conecta? ¿Qué vía conecta la comisura blanca anterior? Ah, ya, nariz. ¿Y qué conecta la comisura blanca posterior? Ojo. Entonces, aquí va el ojo y aquí va la nariz. Ah, ya. Entonces, eso es lo que aquí estamos viendo, chicos. Cuando hablamos de estas dos comisuras blancas, sería justamente esa. La comisura blanca anterior, ¿qué conecta? Conecta la vía olfatoria de un lado a otro. ¿Es así o no? Esta fosa nasal percibe y su olor no solamente va a ir al hemisferio del mismo lado,
también su olor va a ir al hemisferio del lado contrario. O sea, va a los dos hemisferios. Pero para que pueda ir esas neuronas de esta fosa nasal al lado izquierdo, y esta fosa nasal derecha, tiene que pasar un punto. Y eso se llama comisura blanca. Ah, ya. ¿Cómo pasan las neuronas olfatorias del lado derecho al lado izquierdo? Por la comisura blanca anterior. Y lo mismo ocurre con el ojo. Mi ojo de este lado capta imagen y tiene que pasarlo también al lado izquierdo. Y así como va al derecho, va a ir al lado izquierdo. Del izquierdo al derecho. Esa vía, ese puente de esas neuronas que hacen que van y cruzan al lado contrario y llevan la imagen, es comisura blanca posterior. Listo, chicos. Entonces, este es para la vía visual y este es para la vía olfatoria. Esto sería vía visual. Ah, estoy mal. Al revés, ¿no? Posterior es vía visual y anterior es vía olfatoria. Listo, chicos. Ahí están entonces las dos grandes funciones de esta. Ya. El cuerpo mamilar, ¿dónde está? 7. Aquí está la mamila, chicos. Esa es la mamila. Cuerpo mamilar, ya. ¿Y esto para qué sirve? Forma el llamado fascículo mamilo talámico o de Witt-Tassier. ¿Para qué sirve eso? Circuito de la memoria de partes. ¿De dónde a dónde va? Del cuerpo mamilar, esto de rojo, a los núcleos anteriores del tálamo. Ahí está. Eso se llama fascículo mamilo talámico. Forma el fascículo mamilo talámico. Y eso es para nuestra memoria también. El quiasma óptico, ya sabes que decusación de la vía óptica y la lámina terminal. ¿Cuál es la lámina terminal? La 10. Voy a poner entonces acá la 9 como lámina terminal. Exactamente voy a sacar ya del lámina terminal. ¿Cuál es? Esta. Chicos, eso es la lámina terminal. Entonces la lámina terminal sería todo lo que voy a pintar de moradito. Mira, esta es la lámina terminalis. O le dicen también lámina supraquiasmático. ¿Por qué? Porque este es el quiasma óptico. Este es el quiasma óptico. Y encima de esa quiasma está esa lámina supraóptica o terminalis. Y acá tienes el tallo, ¿no? Ahí está el tallo. ¿Qué tallo? Hipofisario. ¿Y qué cosa está suspendiendo eso? A la hipófisis. ¿Que se encuentra dónde? En la silla túrica. Este está en la silla túrica. Ahí está. Muy bien. Chicos, ¿ha quedado claro el diencéfalo? ¿Sí? Entonces cuando les hablan de hipotálamo, miren el hipotálamo, tálamo mucho más grande y epitálamo. Eso se llama diencéfalo entonces. Cuando te pregunten qué es el diencéfalo, es la zona profunda del hemisferio cerebral, lo que es una región profunda del cerebro. Está constituido por 3 núcleos básicos: tálamo, hipotálamo y epitálamo. El hipotálamo es el que controla las funciones vitales. El tálamo es el centro de relevo sensitivo más grande e importante del cuerpo humano. Centro de relevo sensitivo. ¿Cuál es el centro de relevo sensitivo más importante del cuerpo humano? De toda la sensibilidad, finalmente es el tálamo. La única sensibilidad que no llega al tálamo, ¿cuál es? El olfato. Después todas las sensibilidades, chicos, llegan al tálamo. Todos, absolutamente todos. Y el epitálamo básicamente viene a ser para la secreción de la melatonina. O sea, esto tiene que ver con ¿qué? Con el llamado ciclo circadiano. Es el ciclo circadiano. ¿Pero de quién? Del sueño y vigilia. De ahí entonces, que dormimos de noche y de día trabajamos. De día no se secreta melatonina. De noche cuando dormimos, un montón de melatonina. ¿Eso qué hace? Renueva neuronas. Regenera. Renueva neuronas, no regenera. La neurona no se regenera. Pero sí lo energiza, lo renueva a esa neurona.
Chicos, en un ratito vamos a ver eso en los cerebros que tengo, más o menos en esa zona, todo lo que Pero solo por la nariz se puede llegar al diencéfalo. sí, Sí. pero sobre todo vas a llegar solamente a la ciatura. Ustedes saben, ¿no?, que la hipófisis produce tumores. Esos tumores que se forman en la hipófisis, al final se opera por la nariz. Eso es por la cirugía transesfenoidal. Yo tuve un amigo que tenía síndrome de Cushing, lo tuvieron que operar por la nariz para sacar El tumor que está en la hipófisis. Así es, chicos. Eso se llama enfermedad de Cushing, se llama eso, no síndrome de Cushing. Cuando el tumor la causa es un tumor productor de cortisol en la hipófisis, chicos, se llama enfermedad de Cushing. Cuando es la causa, que es muy diferente al síndrome, que es mucho más grande, más otras causas son. Ya, entonces tienen ahí por la nariz y se puede entrar. Porque delante de esto, ¿qué cosa hay? A ver, miren, la ciatura, ¿qué es esto? Así viene la ciatura. Ahí está el surco prequiasmático, esta es la ciatura. ¿Qué hay delante de esta ciatura? Un seno. ¿Cómo se llama ese seno? Esfenoidal. Y acá, ¿qué viene ya? La fosa nasal. Aquí está la fosa nasal. Todo esto es fosa nasal. Entonces, como todo esto es libre, es cavidad, el neurocirujano lo que hace es entrar por acá. Rompe la pared de este seno esfenoidal y mira, ya está en la ciática. Rompe esta pared posterior de la ciática y está en la hipófisis. Y el tumor, si está acá, lo extirpa. Por eso esa cirugía se llama transesfenoidal. Transesfenoidal. Eso es justamente la cirugía que se hace para sacar tumores de hipófisis. Fácil, por ahí. Porque si no, por arriba, ¿qué sería? ¿Remover toda la masa encefálica? Mucho, chicos, mucho peligro. No se va a remover la masa encefálica. Ya, entonces, eso es, ya. Esto es seno esfenoidal. Seno esfenoidal. Ya. Muy bien. Avanzamos. ¿Qué es el agujero de Monro? El agujero de Monro, chicos. Aquí está. Miren, lo voy a hacer de color amarillo. Es este. Es el agujero de Monro. Y si te preguntaran cuáles son los límites del agujero de Monro, ¿quién está el límite por delante, anterior? Es el pilar anterior del fornix. ¿Quién es el límite posterior? Posterior viene a ser el polo anterior del tálamo. Polo anterior del tálamo. Ya está, chicos. Listo. Entonces, hasta ahí todo claro, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Avanzamos entonces. Eso es bonito. Pero si nosotros lo observamos, está así. En realidad es un huequito, no un mostón. ¿Quiénes son? ¿Tálamo es? ¿Tálamo es un núcleo basal? No es un núcleo basal. Tálamo es diencéfalo. Núcleo subtalámico de Lewis. Si es, ¿qué más? Núcleo caudal, ¿qué más? Núcleo lenticular, ¿qué más? Y locus níger. Esos cuatro son. Pero el núcleo lenticular de Lewis tiene putano y locus. Eso en conjunto se llama núcleo basal. ¿Cuál es la función de núcleos basales? Son centros de relevos de la vía. ¿Qué vía? ¿Piramidal o extrapiramidal? Extrapiramidal. ¿Y qué hace la extrapiramidal? Regula la vía piramidal. Regula la vía piramidal. ¿Recuerdan, chicos? Entonces, la vía piramidal, ¿qué hace? Mueve el cuerpo humano. ¿Y quién lo regula para que ese movimiento sea exacto? Para que los movimientos sean coordinados, para que el movimiento sea con un tono adecuado. La vía extrapiramidal y otro. En el diencéfalo, ¿qué tienes? Hipotálamo. ¿Para qué sirve el hipotálamo? Funciones vitales. Uno siente hambre con el hipotálamo. Uno siente saciedad con el hipotálamo. Uno hace fiebre con el hipotálamo. Uno orina, micciona con el hipotálamo. Chicos, todas estas cosas están reguladas en el hipotálamo.
Ya, pero ya tienes el hipotálamo. Entonces, funciones vitales, hipotálamo. ¿Qué más? Tálamo. ¿Para qué es? Todo lo que nosotros sentimos, dolor, frío, calor, presión, tacto, todo llega al tálamo. Y del tálamo a la corteza. Por eso es el gran centro de relevo sensitivo, chicos. Es el gran centro de relevo sensitivo. Todo llega ahí. ¿Qué cosa no llegaba al tálamo? El olfato. Es lo único que no llega. Todo el resto de sensibilidades, sea gusto, sea visión, sea audición, todo va a llegar finalmente al tálamo. ¿Bien? Muy bien, avanzamos. Y ahí está el tálamo. ¿Ya? Aquí vamos a hablar un poquito del tálamo. Su concepto ya está aquí en este texto. He tratado de colocarlo. Seguramente ahí vamos a poner un poco ya de solo resaltar. Dice los núcleos talámicos son específicos, núcleos talámicos generales. Ya, núcleos talámicos específicos y núcleos talámicos no específicos o generales. Ahí está. En ese grupo se clasifican. Dice, tienen bien definidas las funciones sensitivas o motoras y conexiones muy organizadas con regiones sensitivas y motoras de la corteza cerebral. Entonces, regiones sensitivas y motoras, todos se sitúan en el interior de la fila ventral, de la masa nuclear lateral. ¿Cuál es esa masa nuclear lateral? Entonces aquí está. ¿No? Entonces tienes grupo nuclear medial y grupo nuclear lateral. Pero este grupo nuclear lateral a la vez se divide en núcleos ventrales y núcleos dorsales. Entonces así va. Entonces, grupo nuclear dorsal y grupo nuclear ventral. ¿Qué te dice? Que todos los núcleos específicos, ¿dónde están? En la fila ventral de la masa nuclear lateral. O sea, tienes grupo nuclear lateral, fila ventral. Ahí están esos núcleos. ¿Quiénes son esos? El anterior. ¿Quién más? El lateral. ¿Y quién más? El posterior. Entonces ahí tienes núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral y núcleo ventral posterior. Y este posterior puede ser adentro y afuera, posterior lateral y posterior medial. Así va eso. Esos son los grandes núcleos, no los núcleos llamados específicos. ¿Qué dice? Núcleo ventral posterior. ¿Qué recibe? La sensibilidad. Chicos, toda la sensibilidad del cuerpo humano llega acá, al núcleo ventral posterior. Lateral y medial. De la cabeza al medial y de todo el resto del cuerpo, cabeza, cuerpo al lateral. Entonces dice, ¿no? Grupo nuclear posterior recibe fibras aferentes sensitivas. Todas las vías sensitivas. Sensitivas generales. Dolor. Entonces tienes dolor, temperatura, presión, propiocepción, o sea, vibración y todas esas cosas, llega a ese núcleo. Dice entonces, aferentes fibras generales, lemnisco medial, tracto espinotalámico, lemnisco trigeminal, envía fibras hacia la corteza somatosensorial primaria del lóbulo parietal. O sea, de acá, una vez que esta neurona hace sinapsis en este núcleo, recién se va a ir a la corteza cerebral. ¿A dónde? Al área, ¿qué área? La sensibilidad. 3, 2, 1. Por eso se llama vía córtico, pues espino talámico. ¿Por qué? De médula espinal a tálamo y de tálamo a corteza. Es el área nerviosa. Así va todo, o sea, todas las vías van a funcionar así, chicos. Ya, a ver, entonces, bueno, acá esto sería con sinapsis, ¿eh? El cuerpo, el cuerpo, y ahí se va, y aquí quien llega es la sinapsis de esta neurona que viene en su cuerpo. Así es fascinante. ¿Qué más dice? Los núcleos dorsales del cuerpo geniculado lateral reciben fibras aferentes visuales del tracto óptico que proyecta hacia la corteza visual primaria del lóbulo. ¿Dónde está? Pues, cuerpo geniculado lateral y cuerpo geniculado medial. La mnemotecnia era AEPI. AEPI. ¿Quién es AEPI? Tubérculo cuadrigémino anterior. ¿Con quién se conecta? Con el cuerpo geniculado externo. Cuerpo geniculado externo. Y tubérculo cuadrigémino posterior. Con el cuerpo geniculado interno. ¿Para qué sirve esto?
Cuerpo geniculado interno, AEPI, el posterior con el interno y el anterior con el externo. ¿Quién está más adelante, el ojo o el oído? El ojo. Y atrás, el oído. Entonces, chicos, la vía auditiva va al cuerpo geniculado interno y la vía visual va al cuerpo geniculado externo. ¿Se entiende? Para eso sirve esa mnemoteca. Entonces, ¿qué dice acá? Cuerpo geniculado lateral. Lateral es lo mismo que externo. Y cuerpo geniculado medial, lo mismo que interno. Entonces, dígame, ¿qué vía hace sinapsis en el cuerpo geniculado externo? ¿Qué vía? AEPI, adelante, a vía visual. ¿Qué vía hace sinapsis en el cuerpo geniculado interno? Posterior, interno, posterior. Eso es auditiva. Ya está. Entonces, el tálamo atrás tiene dos núcleos, cuerpo geniculado lateral o externo y cuerpo geniculado medial o interno. Esto sirve para, si es externo, AEPI, esto sería para la visión y esto sería para la audición. Esto, chicos, así entonces sirve. Aquí va relacionado, ¿no? ¿No va relacionado nada más? Ya escuché, así sería. Bueno, entonces los cuerpos geniculados laterales reciben fibras afferentes visuales, dice por eso, y el tracto óptico dice proyectarse en la cornea. El núcleo cuerpo geniculado medial, ¿qué recibe? Serían fibras afferentes de la vía auditiva. Está chido. Toda la descripción. Ya, el gráfico y su descripción. Núcleos ventrales anteriores y laterales reciben fibras afferentes ¿de quién? Del cerebelo. ¿Y de quién? De los núcleos basales. Entonces también el núcleo basal, o sea, la vía extrapiramidal, manda fibras al tálamo. Fibras afferentes hacia las áreas motoras corticales y del lóbulo frontal. Núcleo ventral lateral, esto sobre todo la parte ventral lateral, ya núcleos, grupo nuclear, este de acá, lateral, esto sobre todo abajo, cerebelo. Ya, y núcleos basales. Ya está, anterior y ventral lateral bien aferentes del cerebelo y basales bien aferentes hacia los núcleos. Entonces, interesante, chicos, este núcleo que se llama núcleos intralaminares. Esto es la llamada lámina del tálamo. Y dentro de esa lámina del tálamo están los núcleos intralaminares. Y estos núcleos intralaminares, ¿por qué son importantes? Porque constituyen los núcleos del SARA. Chicos, la pregunta es, ¿qué es SARA? El sistema activador reticular ascendente. ¿Para qué sirve este SARA, chicos? Este SARA sirve para la vigilia. Pregunta, si me lesiono SARA, ¿qué me da? Coma. Siempre se habla de coma. Dice, entró en coma. ¿Qué significa entró en coma? ¿Qué se lesionó SARA? Alguna parte, algún componente de SARA. ¿Pero qué tiene SARA? SARA tiene núcleos. Y ahorita vamos a ver todo el SARA completo, para que ustedes más o menos tengan las nociones de coma cuando les hablen de coma en neuro, porque en neurología un tema es coma, ya, el estado de coma. ¿Cómo una persona entra en coma? Eso. ¿Y dónde está? ¿Qué parte del tálamo se relaciona con el coma? Los núcleos intralaminares, ya sabes. Los núcleos intralaminares son los que se relacionan con el coma. ¿Qué parte del tálamo se relaciona con las vías de toda la sensibilidad? Núcleo ventral posterior. Esto es la que se relaciona con toda la sensibilidad. Muy bien. ¿Qué parte del tálamo se relaciona con la visión y la audición? Los cuerpos geniculados, externos e internos. ¿Ya? ¿Y qué parte del tálamo se relaciona con la memoria? El grupo nuclear anterior. Esto es con la memoria. ¿Por qué? Porque eso es el que contaba en el primer fascículo mamilo-talámico.
Recuerden que esto más o menos tiene aproximadamente 17 núcleos. Este hipotálamo ya se encarga del control, su función es control de funciones vitales. ¿Qué más controla? Controla el sistema endocrino. A todo el sistema endocrino lo controla. ¿Qué más controla? Y control ya del sistema vegetativo. ¿Qué sistema vegetativo hablamos? ¿Qué era el sistema vegetativo, chicos? Simpático y parasimpático. Eso sería lo que va a controlar el hipotálamo. Entonces, cuando nos hablan, a ver, de funciones vitales, lo vamos a hacer ordenadito acá. Funciones vitales. ¿Qué funciones vitales? Haya la temperatura. ¿Qué núcleo sería eso? Es el llamado núcleo, a ver acá va a estar el preóptico, ya, este es uno, el núcleo, ya, y el otro viene a ser el núcleo, los núcleos posteriores. Entonces, con la temperatura es lo siguiente, ya, núcleos preópticos y núcleos ya posteriores. Chicos, los núcleos preópticos básicamente regulan la hipertermia. Cuando hay mucho calor, estos núcleos preópticos regulan y bajan la temperatura. La hipertermia. Y los núcleos posteriores regulan la hipotermia. O sea, si hay hipotermia, estos núcleos aumentan su actividad. ¿Por qué? Porque los núcleos posteriores son simpáticos y los núcleos anteriores son parasimpáticos. Listo. Preópticos, parasimpáticos y posteriores simpáticos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estimulamos, o mejor dicho, inhibimos a los núcleos preópticos y estimulamos a los posteriores? Entonces ahí es donde se da la llamada fiebre. ¿Chicos? Entonces acá tienen núcleos hipotalámicos anteriores. Estos básicamente vienen a ser ya parasimpáticos. Pueden ser parasimpáticos, ahí entra ese grupo de preópticos. Pero cuando se estimula el núcleo preóptico, recuerden que esto viene a ser el núcleo de la fiebre. De la fiebre. Por ahí entran los pirógenos al cerebro. ¿Quién controla la temperatura entonces? Preópticos y los posteriores. Si hay hipertermia, quien lo va a regular va a ser el anterior, que es parasimpático. Y si hay hipotermia, quien lo va a regular es el simpático, porque eso produce más calor. ¿Qué otro núcleo hay? AR4. Ya, en funciones, en funciones, otras funciones que vamos a poner por acá. Ya, el núcleo supraóptico, que estamos llamándolo como supraquiasmático o acá supraóptico, este de acá. Ya, núcleo supraóptico. Sería entonces para los niveles de agua, el agua corporal. ¿Qué núcleo lo regula? Lo regula el núcleo ya. El núcleo supraóptico. ¿Por qué el supraóptico? Porque este es el que produce la hormona que regula el agua del cuerpo. ¿Cómo se llama la hormona? Antidiurética. ¿Cuál es el núcleo del hipotálamo que produce la hormona antidiurética? El supraóptico. Ese es el núcleo. Es el núcleo supraóptico. ¿Qué otra función vital? El hambre. ¿Qué otra función vital? Apetito. El hambre, ¿qué núcleo? El hambre lo va a regular el llamado núcleo ya lateral. ¿Hay un núcleo lateral por ahí?
paraventricular, supraquiasmático, no hay, no, pero debería haber ya. Núcleo lateral, ya, núcleo lateral, hambre, núcleos laterales o dorsales también intervienen en esto. Y en el apetito, ese sí está, es el llamado núcleo ventromediano. ¿Ya? Hambre, apetito, no, apetito es lo mismo que hambre, saciedad, chicos. Cuando dices ya no quiero comer, ya, ese es el núcleo ventromediano. ¿Cuál es el núcleo que genera sensación de saciedad? Ventromediano. El núcleo que da hambre, que produce hambre, es el dorsal o lateral. Ahí está, chicos, es el dorsal lateral y tienes al núcleo ventromediano. Entonces tienes hambre, saciedad, tienes agua corporal y por ende esto tiene que ver también con diuresis, ya, el núcleo preóptico y el núcleo posterior, en lo que viene a ser temperatura. Ya, temperatura, orina, hambre, saciedad. ¿Queda claro, chicos? Entonces esos son los núcleos básicos para las funciones vitales. Pero hay otra función que viene a ser la función endocrina. Esta función endocrina, ¿con qué vamos a relacionar? Ya, con la síntesis de lo que viene a ser oxitocina. ¿Cuál es el núcleo que produce la oxitocina en el hipotálamo? Ya, la oxitocina se produce por el núcleo paraventricular. Y el núcleo paraventricular debe estar acá. Paraventricular, ¿verdad? Ahí está. Ese es el núcleo paraventricular. El otro núcleo es el núcleo arcuato. Ahí está, el núcleo arcuato. ¿Qué produce? GNRH. Eso produce sobre todo el llamado núcleo arcuato. ¿Qué es GNRH, chicos? Hormona liberadora de gonadotrofinas. O sea, esta es la hormona que va a estimular a la hipófisis para que produzca las gonadotrofinas. Ya, ese es entonces el núcleo arcuato. Así se llama, núcleo arcuato. Ya, núcleo paraventricular para la oxitocina. Ya, núcleo paraventricular para la oxitocina. Y otra función endocrina, que básicamente tiene que ver también con todo esto, es la dopamina. En esa parte también se produce la dopamina, bueno, que está relacionado con el locus niger. Y esto básicamente es el factor inhibidor. ¿Ya? ¿En qué núcleo? En el locus niger, núcleo negro. O locus niger. Y esta dopamina, recuerden, chicos, es el factor inhibidor de prolactina. Gracias a este neurotransmisor, la prolactina no se produce gran cantidad. Ya está. ¿Qué otras funciones endocrinas produce el hipotálamo? Otras funciones. Entonces, el hipotálamo tiene la hormona liberadora de tirotropinas. ¿Cómo se llama eso? TRH. Hormona liberadora de tirotropinas. ¿Qué más? Hormona liberadora de corticotropinas. CRH. Ya. TRH se llama hormona liberadora de tirotropinas. CRH, hormona liberadora de corticotropinas. Ya. TRH, CRH. Ya. ¿Qué más hay? Hormona liberadora de, bueno, la hormona de crecimiento está TRH, CRH, GNRH. Ya tienes dopamina. Esas serían, chicos, básicamente las hormonas que van a estar.
Y obviamente, cuando se habla de función vegetativa, son dos nada más importantes. ¿Sabes qué viene a ser? Núcleos anteriores, incluidos preópticos, parasimpáticos. Y núcleos posteriores, simpáticos. ¿Listo, chicos? Anteriores, parasimpáticos y posteriores, simpáticos. Entonces, con eso el hipotálamo te controla todo. Te controla el sistema vegetativo, el sistema endocrino y las funciones vitales. Ahora, esas hormonas liberadoras, ¿cómo trabajan? Ya, no sé si aquí está eso. Y ahí para ir terminando ya todo el hemisferio cerebral. Chicos, les muestro entonces acá el eje. El eje, miren. ¿Cómo se llama esta estructura? A ver acá. Sí, aquí. Ya. Y entonces, ¿qué se llama? ADH. Ahí está el quiasma óptico, ahí está el cuerpo mamilar, y ahí tienes entonces la adenohipófisis y la neurohipófisis. ¿De dónde se origina la adenohipófisis? ¿Hemos dicho? Bolsa. ¿De quién? De Rathke. No te olvides eso. La bolsa de Rathke, ¿qué origina? La adenohipófisis. ¿Y de dónde se origina el neurohipófisis? Del tubo neural. Ya, ¿cuáles son las partes que tiene la neurohipófisis? Miren, las partes de la neurohipófisis son el infundíbulo, claro, el tallo, pues. ¿Qué tiene? Una eminencia media, un infundíbulo y tiene un proceso. Y tiene su pars nervosa. Esa pars nervosa es lo mismo que decir, ¿qué cosa? Que neurohipófisis. Mientras que la pars distalis es la pars anterior, lo llamado también adenohipófisis. Es lo mismo que adenohipófisis. ¿Ya está? Entonces tienes su pars tuberalis. Ya, pars tuberalis dice ahí. Tiene la eminencia media, la infundibular y el proceso. La eminencia media, chicos, lo voy a poner un montón de puntos rojos. Esa eminencia media, acuérdense, es la parte más vascularizada de la hipófisis. La parte más vascularizada, que más vaso sanguíneo tiene, es la eminencia media. Ya está. Entonces, cuando hablábamos de que lo que el hipotálamo producía venía a la adenohipófisis o hipófisis anterior o neurohipófisis, ¿cómo llegaba? Y ahí está. ¿Qué sería esto? ¿Qué transporte? Transporte. Esto es hipófisis posterior axonal. Ahí está. Mira las neuronas desde dónde, desde esos núcleos hasta la neurohipófisis. Mientras que acá, neuronas cortas. ¿Pero cómo llega? Por vaso sanguíneo. ¿Qué es esto? Transporte. ¿Qué transporte es? Vascular. Sistema llamado portohipofisial. Chicos, ¿está quedando claro todo esto, no? ¿Sí? Por favor, chicos, aprendan bien todo esto, ¿ya? Hipotálamo, aprendan bien todo esto, por favor, ¿ya? Muy bien, entonces con eso ya tendrían cómo es con la neuro al adeno, y todo esto es sistema nervioso central, sigue siendo sistema nervioso. ¿Ya? Pero no vayamos a pensar que porque la hipófisis tiene una silla turca se conecta con el hipotálamo, todo su origen sistema nervioso. Falso. La bolsa de Rathke, ¿qué es? Ectodermo. Ectodermo. Esto es ectodermo, chicos. La bolsa de Rathke es ectodermo. Y eso origina entonces la adenohipófisis. Muy bien, ya está. Siguiente punto. Y sistema límbico. Bueno, el sistema límbico que habíamos visto, ¿con qué vamos a relacionar? Con llamado lóbulo límbico. Lóbulo límbico o la gran circunvolución límbica de Broca, habíamos hablado. ¿Cuáles son los componentes del sistema límbico? Si te hablan, amígdala.
¿Cuál es el otro? El cuerpo mamilar, que también ya lo hemos visto. ¿Quién también hemos dicho? El bulbo olfatorio, y les hablé del perfume. ¿Quién más está por ahí? El fornix. ¿Quién más? La circunvolución del cíngulo, ¿se acuerdan? Que era del sistema límbico. Y todo eso que va a constituir el gran lóbulo límbico. Y finalmente atrás el hipocampo. Importante para la memoria y el aprendizaje. ¿Quién? Hipocampo. La amígdala, que integra el significado emocional de qué cosa? De un olor sobre todo, resultando en una respuesta emocional de la memoria. Y esto relaciona mucho con el área 34. ¿Área 34 de quién era? Del olfato. Área 34. Entonces, ¿qué dice respecto a esta? Este es el circuito de la memoria de Papez, ya que hablábamos ahí el cuerpo mamilar, que tenía que ver mucho, ya, el cuerpo mamilar. ¿Con qué núcleo se conectaba el cuerpo mamilar? Núcleos talámicos anteriores, y formaba el fascículo mamilotalámico, que ahí los escribí, mamilotalámico. Entonces, cuando hablamos del sistema límbico, resaltamos nada más, ¿involucrado en qué? Chicos, las emociones. Entonces uno literalmente siente, ¿no? Se emociona o se enamora con el sistema límbico, nada de corazón. Involucrado entonces en las emociones, memoria, atención, alimentación y comportamiento. Si tú lesionas lo que viene a ser el núcleo amigdaliano, una de las conductas que aparece como lesión del núcleo amigdaliano, ya, amígdala. Si se lesiona esto, aparece la conducta sexual compulsiva, le llaman hipersexualidad. Ya, no se controla en la parte. Ya, entonces, ¿qué más dice el comportamiento? El circuito de la memoria de Papez simplifica el rol del sistema límbico en la modulación de las emociones como miedo, ansiedad, tristeza, felicidad, placer sexual, confianza, intimidad. Chicos, finalmente, entonces ahí está todo, la parte emocional, lo que es el instinto, lo que también pueden tener los animales. ¿Ya? Instinto materno, protección, una respuesta de ira, la defensa, todo eso ahí. Sistema límbico. Entonces te preguntamos, ¿cuáles son los componentes del sistema límbico? Ahí tienes. ¿Ya? Tienes el hipocampo, tienes el circunvolución del cíngulo, tienes incluso el fornix, tienes ¿qué más? El núcleo amigdaliano. ¿Qué más tienes ahí? Parte del cuerpo amigdaliano, el cuerpo mamilar, ¿ya? El hipocampo. Listo, chicos. Eso es el gran sistema límbico, el gran sistema de las emociones. Te amo, dices con esto, ¿no? Esto es el que produce el te amo, ¿ya, chicos? Nada que ver con eso. Polígono de Willis. Vamos a entrar en la irrigación ya del cerebro, y esto justamente es para ver qué irrigación cerebral. Ya, chicos, entonces este polígono lo tiene todo. Ya todo lo importante y básico que debemos tener está en este polígono de Willis. ¿Qué es el polígono de Willis? El gran sistema de irrigación del cerebro. Creo que han hecho esto, ¿no? Sí. Entonces Santiago Alcanzancho les ha explicado esto. Entonces, ahora sí recién pues entra el polígono de Willis como tal. ¿Por qué? Porque ahora sí pues es irrigación del cerebro. ¿Cuáles son los dos grandes sistemas que constituyen el polígono de Willis? Entonces es el sistema anterior, llamado carotidio, y un sistema vértebro-basilar llamado posterior. La anastomosis de estos dos sistemas vasculares produce ¿qué cosa? El polígono de Willis. Polígono de Willis. Esto es el polígono de Willis. ¿Cuáles son los componentes del sistema ya carotidio anterior? Entonces, aquí hay una cuestión importante cuando te dicen forma parte del polígono de Willis. ¿Ya? Forma parte del polígono de Willis. La pregunta es, ¿la arteria cerebral media formará parte del polígono de Willis? No. ¿Por qué? Porque esta arteria cerebral media, que viene a ser el 3, ahí la mira la cerebral media, esa sale hacia los lados.
Y entonces, ¿quién es la carótida? El 5. Ahí está, la arteria carótida interna. Ahí está, el 5. Esta es la carótida interna. Esta carótida interna viene a ser la arteria madre acá. La arteria más importante. Igualito acá. Y de esta arteria es que sale una rama hacia adelante, una rama hacia atrás y una rama hacia afuera. ¿Y quién forma límite del polígono? La que va adelante y la que va atrás, pero más no la que va afuera, pues. ¿Y quién es la que va afuera? La cerebral media. Entonces, si es límite del polígono de Willis, ¿quién? El AK, arteria cerebral anterior. ¿Qué más? La arteria comunicante posterior, ACOP. Y de lo que une cerebral anterior con cerebral anterior, ACOA. Me va a decir que les pongan esos símbolos. ACOA, arteria comunicante anterior, ACOP, arteria comunicante posterior y ACA, arteria cerebral anterior. ¿Ya, chicos? Entonces ahí tienen las tres arterias. Entonces tienes 2 comunicante anterior, 4 comunicante posterior y 1 cerebral anterior. Eso entonces son ramas, bueno, la cerebral anterior y comunicante posterior del carótida. Pero también es una rama, ¿quién? La cerebral media. De todas las ramas, entonces, la rama más importante de arteria carótida interna, así, ¿quién es? Es la arteria cerebral media. Chicos, es la arteria cerebral media, la rama más importante de la arteria carótida interna. ¿Queda claro eso, no? Sí, la rama más importante de la arteria carótida interna es la cerebral media. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la arteria cerebral media, y a eso más me voy a dirigir, cerebral media, es la que tiene más extensión de irrigación en el encéfalo y porque da unas ramas muy importantes, que es la 3A y acá la 5A. ¿Quién es 3A? Las arterias lentículo estriadas de Charcot. Ahí está la 3. Lentículo estriadas de Charcot. Esas son las arterias de hipertensión. Exactamente. Estos son las famosas arterias de la hipertensión arterial. Arteria de HTA. Ahí está. Es donde más microaneurismas se va a formar y por eso es que se revientan. El lugar donde más microaneurismas se forman es en la lentícula estriada derecha. Y la cerebral anterior, además, chicos, la cerebral media, además es la arteria, recuerden, que va a irrigar la mayor extensión del parénquima cerebral. Parénquima cerebral. Y dentro de esta extensión del parénquima cerebral, ¿qué incluye? El área de Broca. ¿Y de quién más? Y Wernicke. Por lo tanto, cuando te dicen se lesionó una arteria en el cerebro del polígono de Willis y finalmente le produjo afasia, ¿de qué arteria estamos hablando? Cerebral media. Listo, ese es el dato, chicos. La arteria que al obstruirse lesiona corteza y produce dificultad para hablar, afasia, no puede hablar, es cerebral media. No te va a producir afasia ni la cerebral anterior, ni la comunicantes, ni la cerebral posterior. La que te va a producir afasia cuando se lesiona es la cerebral media. Que quede claro, chicos, eso, no se olviden. Es la arteria de la HTA. Listo. Muy bien. Esta arteria lentículo estriada de Charcot, además, recuerden, aparte de ser ramas de esta cerebral media, irrigan brazo anterior de la cápsula interna. Brazo anterior de cápsula interna. Ya saben qué es la cápsula interna. Brazo anterior de cápsula interna y su núcleo lenticular. Y aquí hay otro, la arteria carótida interna.
¿Qué cosa de la carótida interna debo recordar, chicos? Lo siguiente, da su rama 5A. ¿Quién es la rama 5A? Arteria coroidea anterior. ¿Y por qué es importante la coroidea anterior? Porque esto irriga el brazo posterior y rodilla. Posterior y rodilla. De cápsula interna. Chicos, díganme una cosa. ¿Por dónde pasaba la vía piramidal? ¿Por qué parte de la cápsula interna? Por el brazo posterior y rodilla. Si lo lesiones arteria, ¿qué me va a dar? Hemiplegia. Ahí está, pues chicos, la hemiplegia. ¿Y qué? ¿Con lentículo estirado el charcón no me puede dar? También sí te puede dar. Pero esto es más específico. Su lesión te va a producir hemiplegia. Listo. Esa es la coroidea anterior. ¿Ya? ¿Qué más? Y la ACOA. Acá les doy un dato de la ACOA. ¿Quién era la ACOA? Arteria comunicante. ¿Anterior o posterior? Anterior, pues ACOA, está ACOA. Arteria comunicante anterior. Es el lugar donde más aneurismas se producen en todo el cerebro. Chicos, ustedes saben que el aneurisma es una causa importante de consulta. Mucha gente le da aneurisma, dice, tengo un aneurisma, se me ha roto el aneurisma. Y ahora ese aneurisma, ¿cómo lo reparan? Se meten por los vasos sanguíneos nada más y te agarran al cerebro, ya está. ¿Y en qué parte del polígono de Willis más se forma el aneurisma? En el comunicante anterior. No se olviden. Esto es el sitio de localización más común del aneurisma. Acá, chicos. Ahí es donde más aneurismas se van a formar. Aneurisma es la dilatación de una arteria, no de una vena, es de una arteria. Muy bien. A la parte posterior nos vamos sobre todo para ver las pinzas. Una pinza del tercer par craneal y una pinza del sexto par craneal. ¿Quién hace esas pinzas arteriales? Ahí, justamente la va a hacer ya 7A, 7B, ¿dónde es? 8A, no puede ser más arriba que acá, con el sexto. Y acá falta una arteria, y esa arteria es esta. La laberíntica. Ya chicos, entonces ahí tendrían la parte posterior. ¿Quién hace pinza al tercer par craneal? La arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, entre estos dos. ¿Quién hace una pinza al sexto par craneal? La arteria laberíntica y la arteria cerebelosa antero-inferior, la AICA. Y recuerden que existe la famosa pica, y esta es la pica, la arteria cerebelosa posterior-inferior. Recuerden que la arteria cerebelosa posterior-inferior, ya la pica, llamada pica, irriga cerebelo y bulbo raquídeo. Para eso es, chicos, cerebelo y bulbo raquídeo. Y entonces tienes la 7, que es la arteria basilar, que se origina ¿de quién? De las arterias vertebrales. ¿Y las vertebrales de dónde se nacen? De las arterias subclavias. De ahí nacen entonces las vertebrales, que van a ascender por los agujeros transversos y van a entrar al cerebro, a la cavidad craneal. Y esto, chicos, hasta ahí entonces tendrían a este polígono de Willis. Acuérdense entonces, el polígono de Willis está formado por las cerebrales posteriores, por la comunicante posterior, por la comunicante anterior y las cerebrales anteriores. ¿Cuál es la arteria cuya oclusión origina fascia de Broca? Arteria cerebral media. ¿Qué rama de la cerebral media entonces? Angular, coroidea anterior, temporal anterior, estriada de Hübner. Estriada de una rama, ¿de quién es? De la cerebral anterior. Ahí está. Rama cerebral anterior, 1A, ahí está. Este recurrente de 1. Falso, este es de la cerebral anterior. Las arterias temporales anteriores, esa arteria cerebral media. Pero este es para el lóbulo temporal.
La arteria coroidea anterior no va. La coroidea anterior, bueno, esta es rama de la arteria carótida interna. Este es para cápsula interna, brazo posterior. ¿Qué más tienes? La arteria opérculo frontal. Opérculo frontal. La pregunta es, ¿cuál sería? ¿La angular o la opérculo frontal? Entonces, cuando hemos hecho, chicos, hemisferio cerebral, yo les he mostrado lo siguiente. Acá les puse en algunos puntos muy específicos y les decía, chicos, vean, ahí está Broca. La M de Movistar, ¿se acuerdan? ¿Y qué les decían este M de Movistar? Que tenían tres partes. ¿Cuáles? 1, 2, 3, y aquí lo puse, mira, 1, 2, 3, ahí también, la M de Movistar ahí. Tienes opérculo, triángulo y órgano. ¿Y dónde estaba Broca? 44, 45, en el opérculo y parte del triángulo. ¿Qué rama entonces será de la cerebral media? Opérculo frontal. Así, esta rama que va a ser. ¿Por qué? Porque la cerebral media pasa por el surco de Silvio, acuérdense. ¿Qué surco recorre la arteria cerebral media? El surco de Silvio. Esta es la arteria cerebral media. Y esa es la ramita que está. Ya. Chicos, todo lo que está de color pálido es arteria cerebral anterior. Todo lo que está de color rosa es arteria cerebral media. Y todo lo que está de naranja es arteria cerebral posterior. Cada una de estas arterias que da ramas perforantes, perforantes, perforantes. Ah, ya. Las ramas perforantes de la cerebral anterior, ¿cómo se llama? Arteria recurrente de Eubner. Esa es la que da. Las ramas perforantes de la cerebral media, ¿cómo se llama? Las arterias lentículo estriadas de Charcot. Estriadas de Charcot. Y la cerebral posterior, sus ramas perforantes. ¿Cómo? ¿Y para qué sirven esas ramas perforantes? Para irrigar ¿a quién? Al diencéfalo y cápsula interna, que está en medio de todo eso. Para eso sirve, chicos, diencéfalo y cápsula interna. ¿Ya? Y si tienes claro este mapa, yo te pregunto, afasia de Wernicke, ¿obstrucción de qué arteria? Afasia de Wernicke, ¿obstrucción de qué arteria? Ahí está el mapa. Entonces para eso debiste ver qué cosa ya, ¿visto? Las áreas de Brodmann. Si tienes claro las áreas de Brodmann, sabes qué arteria lesionada te va a producir eso. ¿Dónde está Wernicke? ¿En qué lóbulo está? ¿Ah? ¿Dónde estaba el área de Wernicke? Acá, pues 22. ¿Dentro de extensión de qué arteria está? Ya, entonces, ¿qué te va a producir eso? ¿Afasia de? ¿Qué? ¿Expresión o comprensión? Comprensión. Ya, la afasia entonces, ¿lesión de qué arteria es? Arteria cerebral. Cerebral. Me quedo ciego, no veo. Y entonces digo, surco, ¿qué surco? O circunvolución, ¿qué circunvolución? ¿Qué es circunvolución, chicos? Había una circunvolución acá. Surco calcarino. Y en torno a surco calcarino había una circunvolución. ¿Cómo se llama esa circunvolución? Lingual, pues, no les dije ayer circunvolución. ¿Qué estaba ahí? El área 17, 18, 19. ¿Para qué sirve esto? Ya. Te pregunto algo. Si me quedo ciego por una obstrucción de una arteria en el cerebro, ¿qué arteria posiblemente es? Ahí está su extensión. Esto es lo que yo les digo, chicos. Mapa Brodmann con arteria y irrigación. Ahí está el secreto de todo. Vas a necesitar de tomografía para saber que la cerebral media está obstruida cuando un paciente viene con un paresia, o sea, con una debilidad y con una fascia. No, porque es esto. No necesitas de la tomografía.
¿Sabes que el problema es la cerebral media? Entonces digo, es un paciente que viene con debilidad de miembros inferiores. Debilidad de miembros inferiores. ¿Cuál es? Debilidad de miembros inferiores, incontinencia urinaria. Y además tiene trastornos de personalidad. La pregunta es, chicos, díganme, ¿qué arteria está obstruida? La cerebral media. ¿Por qué? Entonces, para eso les he explicado ya todo, pues, para llegar a este punto, a este momento. ¿Qué arteria sería? Si es debilidad de miembros inferiores, entonces para eso te he hecho el homúnculo de Penfield y te dije, chicos, el piecito está hacia la cara interna. Y después continúa ese tronco, y después sigue el miembro superior, te dice una manazo, te dice ahí, y te dije la cabeza está hacia acá, con su lenguote. Entonces yo te pregunto algo, ¿en territorio de quién se encuentran los miembros inferiores de este pálido? ¿Quién es ese pálido ahí que está? Arteria cerebral anterior. ¿Pero qué te he dicho? Que este es el área 9, 10, 11 y 12. ¿Y qué tiene que ver la 9, 10, 11 y 12, chicos? Es para la personalidad, que es el 9, 10, 11 y 12. Tienes todo, puedes sacar lo que quieras si tú conoces irrigación y áreas de dolor. No es difícil, chicos, no es difícil. De hecho, esta cosa es una cuestión, pues eso neurología, en la parte clínica semio, es un poco más engorroso. ¿Por qué? Porque tienes que saber teoría, no puedes entrar a explorar esto directo, tienes que conocer la teoría. ¿Ya, chicos? Ahí está entonces. Doctor, parapasafasia sería una lesión de la arteria cerebral media. ¿Ah? Parapasafasia, tanto de golpe como de mí. No. ¿En qué lentículo estriada de? ¿Lentículo estriada de quién? De Charcot, pues chicos. ¿Rama de quién es esa? Cerebral media. ¿Quién irriga la rodilla y el brazo posterior? La arteria coroidea anterior. Coroidea anterior. Listo, chicos. Muy bien, entonces ahí tienen todo esto respecto a la irrigación. Y ahora pasamos al tronco. Recuerden, la localización del tronco del encéfalo es infratentorial. Infratentorial. Es infratentorial. Su estructura infratentorial, ahí está. Vamos a poner acá fosa craneana posterior. ¿Ya? Fosa craneana posterior. Es infratentorial, 6 a 7 centímetros, tiene 3 porciones. ¿Cuáles son las porciones del tronco? Estamos ya en tronco o tallo encefálico, chicos. ¿Cuáles son? Mesencéfalo, ¿qué más? Protuberancia, ¿qué más? Y bulbo raquídeo. Entonces ahí tienes mesencéfalo, que es esto de rosadito. ¿Qué más? Protuberancia, que es este acá. Y bulbo raquídeo, que es este. Vamos a ponerle sus letras que corresponden, ¿ya? Acá corresponde A, mesencéfalo, B, protuberancia, C, ahí está entonces, chicos. Son las 3 cosas. Por acá tienes a esta línea, surco ponto mesencefálico, y tienes surco bulbo protuberancia. 2 surcos entonces que van a dividir a esas estructuras. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Ahí están las 3 cosas. Ya, listo. ¿Cuáles son los límites? Por arriba, miren esta estructura que abraza a todo el tronco, a todo el mesencéfalo acá. ¿Cómo se llama? Cintilla óptica. Entonces por arriba es la cintilla óptica. Y por abajo, ¿quién viene a ser? Una línea horizontal. ¿Qué pasa por dónde? Por la decusación piramidal. Chicos, esta es la llamada decusación piramidal, exactamente. ¿Dónde se encuentra la decusación piramidal? En el tercio inferior del bulbo. Ahí se encuentra la decusación de ese piramidal. Entonces sería línea horizontal o plano horizontal
que pasa por la decusación del bulbo, que pasa por decusación piramidal. Listo. Entonces ahí que tienes mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Protuberancia y bulbo raquídeo. Listo, ahí está entonces las estructuras que forman el tronco del encéfalo. Esos serían los límites del tronco del encéfalo, chicos. Esta que están viendo es una vista anterior. Vista anterior. ¿Qué funciones cumple este mesencéfalo? Entonces dice, centro cardiorrespiratorio, ¿dónde se ubica? Ah, le dio paro cardiorrespiratorio. ¿Dónde está el centro que controla el corazón y que controla el pulmón? En el bulbo raquídeo. A esto llamamos entonces mesencéfalo, a esto llamamos protuberancia y ahí tienes el bulbo raquídeo. ¿Cuáles son las funciones que va a cumplir el tronco del encéfalo? Viene a ser el centro de los orígenes reales de pares craneales. Ahora sí entra esto de origen, de pares craneales, no origen real, origen real. Entonces, los orígenes reales de los pares craneales, ¿dónde está? En el tronco del encéfalo. Y a la vez entonces eso hace que esto sirva como un centro reflejo para los pares craneales. Listo. ¿Qué más? Estás viendo que hay neuronas que suben y bajan. ¿Qué sería eso entonces? Sirve de vías ascendentes y descendentes entre médula y quién y corteza cerebral. Hay vías entonces que suben y bajan y conecta cerebro con médula y médula con cerebro. Así es eso, chicos. Eso sería entonces estas funciones. ¿Qué más hay? Además, ya sirve como centro de funciones vitales, ya, centro de funciones vitales ya del organismo, ¿no? Del organismo. ¿Y cuáles son esas funciones vitales? Allá contiene el centro respiratorio, contiene el centro cardíaco, ya, centro respiratorio, centro cardíaco, ya, además tiene el centro de la vigilia, ya, entonces tiene la llamada formación reticular, que es necesario para poder tener el llamado SARA, sistema activador reticular ascendente, que es necesario para la vigilia, chicos. Gracias a esa SARA que está en todo el tronco, estamos despiertos. Si lesionamos SARA, entonces obviamente nos dormimos. El centro cardíaco, centro respiratorio, centro cardíaco, centro respiratorio, tiene formación reticular. Bueno, entonces la respiración, chicos, se controla desde el tronco. Eso vieron cuando hicieron respiratorio del siglo anterior. Ustedes vieron que había el centro neumotáxico, el centro apneúsico, los núcleos dorsales del bulbo y ventrales. ¿Y eso en qué intervenía? Inspiración, expiración, regulación de la respiración. Marcapaso respiratorio, ¿dónde está? En bulbo raquídeo. Y eso lo he visto semestre anterior, ¿ya? Entonces es importante para todas esas cosas. Y vamos a hacer esto. ¿Qué horas, chicos? 1:46. Vamos a terminar con esto. ¿Cuánto nos falta? Ay, la mitad casi. ¿Qué más falta? Tronco, menos peso, formación reticular, rápido. Rápido, el tiempo. Rápido.
Ya chicos, vamos a ver estos pares craneales entonces, ya cuando se habla de orígenes aparentes reales. Ya, el origen aparente entonces, miren, tenemos pares craneales. Hay una fórmula, ¿no? Que alguna vez les había dicho, ¿se acuerdan? Para origen de pares. Esta parte de acá se llama mesencéfalo. Ya, esto se llama protuberancia, esto se llama bulbo raquídeo. Por encima del mesencéfalo, ¿qué se encuentra? El diencéfalo. Chicos, pregunta, del diencéfalo, ¿cuántos pares craneales salen? 2. ¿Quiénes? El primero y el segundo. O sea, estos dos pares craneales no tienen mucho que ver con tronco, directamente con diencéfalo. Específicamente con el tálamo, porque ahí estaba el cuerpo funiculado lateral y medial, ¿se acuerdan? Entonces tienen los puntos límites entre estos dos son justamente este, ¿ven? Se llama surco. ¿Qué surco? Ponto mesencefálico. Y tienes el surco bulbo protuberancia. Bulbo protuberancia. Ya está. En mnemotecnia cera, mesencéfalo, ¿cuánto tenía? 2. Protuberancia, 4. Y bulbo raquídeo, 4. 2, 2, 4, 4. Listo. ¿A quién se refiere con ese 2, 2, 4, 4? Ah, ya. Que aquí está el primer y segundo par craneal. En el mesencéfalo está Tercero y cuarto. el tercero y cuarto. En protuberancia, Quinto, sexto, quinto, sexto. sexto, séptimo y octavo. Y luego tienes 9, 10, 11 y 12. Así es. O sea, esa secuencia cumple. Ya, para que puedan aprenderlo bien simple, esa es la secuencia. Ya te dicen, ¿de dónde se origina aparentemente o tiene su origen real el séptimo? Ah, ya, 2, 2, 4, 4, protuberancia. ¿De dónde se origina el décimo? Ah, 2, 2, 4, 4, ah, ya, los 4 últimos, bulbo. Para eso sirve. Ya está. Entonces, el origen aparente del primero, ¿dónde es, chicos? Origen aparente, no estamos hablando de real. Origen aparente del primer par real, ¿dónde es? Primer par de ¿quién es? El nervio olfatorio. ¿Dónde aparentemente se origina? Lámina cribosa. Así dice la Biblia. Aparentemente es en la lámina cribosa. Origen aparente del segundo par craneal, ¿quién es? Óptico. ¿Dónde aparentemente aparece, nace eso? En el agujero óptico. Ahí nace, pues se acerca el quiasma. Primero ese agujero sale y luego se forma el quiasma. El tercero, ¿dónde aparentemente nace? Ahí está el tercero. Acá ya tienes el segundo. Acá tienes el primer par craneal, el segundo par craneal. Acá tienes el tercero. ¿Y el tercero dónde nace? En el borde interno del pie de pedúnculo. Del pie de pedúnculo. ¿Cuál es el pie de pedúnculo? Este acá, pie. Ese es el pie de pedúnculo. Cuarto par craneal. ¿Dónde nace? Ah, por debajo de los tubérculos cuadrigéminos. Ya, por debajo de tubérculos cuadrigéminos. Tubérculos cuadrigéminos, ya está. Quinto par craneal, ¿dónde nace? En la cara lateral de la protuberancia. La cara lateral de protuberancia. De ahí salen sus dos raíces. ¿Ves? Entonces tienes quinto, es este acá. Cuarto es este acá. ¿Cuál es el único par craneal que sale detrás del tronco? El cuarto, acuérdate, es el único par craneal que sale de atrás del tronco. Todo el resto sale por delante. El único que sale desde atrás es el cuarto. ¿Qué más? Quinto, tienes sexto. ¿Dónde nace sexto? Ah, ya, en el surco bulbo protuberancia. Surco bulbo protuberancia. El séptimo, octavo, ambos nacen en la fosita supraolivar.
Ya. Chicos, la fosita supraolivar, ¿cuál es? Todo esto acá. ¿Cómo se llama esta masita? Oliva. Esa es la oliva vulvar, esa masita. Esa oliva por delante tiene un surco preolivar, detrás otro surco retroolivar. Ahí está la oliva, con sus dos surcos, preolivar, retroolivar. ¿Qué estás notando? Que de esa oliva, que es todo esto, mira, esta es la oliva, de adelante y de atrás salen los pares craneales. Ah, ya, por eso es importante la oliva. Pero arriba, ¿qué tiene? Un espacio, ¿cómo se llama? Fosita supraolivar. Hay quien nace, de esa fosita supraolivar nace el séptimo y el octavo. Noveno, ¿dónde nace? Entonces ahí está, mira, acá tenemos el sexto, tenemos el séptimo bis y el octavo. Y acá tienes entonces, ¿a quién más? Al noveno, al décimo, al onceavo y finalmente al doceavo. Ahí está todo. ¿De dónde se origina el noveno? Del surco retroolivar. Décimo, lo mismo. 11, lo mismo. Y 12, del surco preolivar. Surco retroolivar, surco preolivar y finalmente eso sería todos los orígenes. Emerge por el surco pulpo protuberancial. ¿Quién? Sexto. Sexto. Y así entonces tienen esto de acá. Chicos, ¿cuántas semanas queda? 2 semanas, ¿sí o no? ¿No? ¿O 3? Entramos a semana 13. 13, ya recién entramos 13. ¿Qué tenemos un montón de tiempo para hacer esas clases? Ay, sí. Ya, entonces, hasta ahí vamos a avanzar. El martes, ¿qué?